Actualidad en Citas. Bueno, y es un gusto para Citas tener en línea a la economista Diana Mondino. Ella es profesora de finanzas en la Universidad del SEMA. Es una de las voces, para mí, dentro de mi opinión, con más autoridad para hablar de economía, y es una liberal también que siempre está dando un buen consejo sobre este tema tan álgido en la Argentina. Y es un gusto para mí presentarla como economista, mamá y abuela, como ella se presenta en su cuenta de Twitter. Bienvenida, Diana, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. Muchas gracias por atenderme. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo va? Buen día. Bueno. O buenas tardes o buenas. Nunca se sabe a qué hora escuchar. Exactamente. Bueno, en todos los horarios, porque salimos en varias localidades en distintos días. Diana, la verdad es que todo el mundo escucha economistas reconocidos como usted, como varios que hemos entrevistado en el programa, y la sensación que da es que todos saben lo que habría que hacer en la Argentina, y sin embargo, a la hora de hacerlo, parece que es muy difícil porque parece ser un tema político, ¿no? Si usted fuera convocada por el actual gobierno hoy, ¿cuál sería la primera medida que tomaría para rectificar nuestra economía tan dañada? A ver, te digo con gusto la primera medida que tomaría con cualquier gobierno. No sé si a este le gustaría. A ver, vos sabés muy bien, las decisiones que hay que tomar son simples, conceptualmente, es muy obvio lo que hay que hacer, pero no es nada fácil. Lo primero que hay que hacer es reducir el gasto público. El gasto en Argentina es enorme, es infinanciable, es poco eficiente porque no tenemos buena seguridad, ni salud, ni justicia, ni caminos. Pero bueno, la eficiencia es algo que se logra con el tiempo. Pero sobre todo hay muchas actividades que no corresponde que las haga un Estado. Entonces modificaría rápidamente todas esas, reduciría, y ojalá en algún caso se pueda eliminar, muchos gastos que no corresponden. En los demás, mientras vas tratando de ganar en eficiencia, en mejorar el sistema por el cual se están haciendo. Y es indispensable bajar el gasto porque más impuestos no se pueden pagar, y al tener tanto gasto terminamos teniendo déficit, y el déficit trae un montón de problemas que todos sabemos. Así que, pues en mi introducción decía que todo el mundo parece saber lo que hay que hacer. Y sí, lo que hay que hacer es muy simple de explicar, pero no es fácil, no es nada fácil de hacer. Pero bueno, si no lo hacemos, las consecuencias son catastróficas. Entonces, eso es lo que todo el mundo tiene que pensar. Si no lo haces, ¿qué pasa? Y eso es lo que nos tiene que animar a que intentemos reducir el gasto urgentemente. Y atención, que unas cosas es eliminar actividades del Estado, pero que las pueda hacer otro, que las pueda hacer el privado. Claro. Entonces, no es que los argentinos perdemos, dejamos de pagar impuestos y que pague el que usa alguna de estas actividades. Cuando usted dice que hay muchas cosas que paga el Estado que no le corresponden, ¿a qué se refiere? Para dar un ejemplo a la gente que está escuchando. Mira, empecemos por los recitales musicales o los espectáculos sociales. Tenemos ejemplos chiquititos que son irritantes, no es mucha plata, pero es irritante. O sea, 350 millones de pesos en comida para Olivos o 6 millones de pesos en facturas para presidencia. ¿Por qué le vas a pagar las facturas? Literalmente, las facturas de panadería, cositas ricas para comer a la tarde. Medialunas, sí. Medias lunas. ¿Por qué le vas a pagar a algunos empleados públicos las medias lunas? No hay que pagárselas a ninguno, ni de presidencia ni de ningún lado, ¿no es cierto? Bueno, ahora te las pagan, a mí tampoco. Y esos impuestos que vos y yo pagamos, o sea, facturas que nosotros no podemos comprar para que se las den a otros. Y además, ¿por qué facturas? Y si el tipo ese no le quería, no le gustaba, ¿qué pasa? Entonces, hay cosas que no corresponden. De nuevo, esas son muy chiquitas, muy chiquitas, muy chiquitas. Hay otras enormes en monto, enormes. Por ejemplo, el famoso gasoducto, que no hay demasiada justificación para pensar que tenga que ser construido y administrado por el Estado. Si los otros gasoductos son privados, ¿por qué este no? Y la razón es que va a tener que ser así, o sea, el gobierno pide que sea así, porque ningún privado se anima, porque no gana suficiente dinero, tienen miedo que se lo expropien, etcétera. Entonces, simplemente con dar tranquilidad de que se pudiera hacer, a lo mejor haya privados que sí se interesen en hacerlo. Tengo otros ejemplos para darte, por ejemplo, en todas las actividades de las empresas públicas. Por definición, si son empresas, quiere decir que están vendiendo el servicio. Están vendiendo el servicio y necesitan tanto, pero tanto déficit, como tanta ayuda como la que tienen, bueno, o son muy deficientes o no están cobrando el precio del mercado. Entonces, hay muchas cosas que el Estado pudiera reducir. Y no vale la chicana de decir, no, que son los planes sociales, no, que es
los jubilados, porque no es ahí en donde hay que reducir. Ajá. Poder reducir ahí controlando que le vaya a un jubilado que no esté muerto, digamos, ¿no? Claro. Ahí podés reducir alguito, capaz que alguna trampita todavía hay. Pero no es importante decir, muchachos, el Estado que haga lo que tiene que hacer el Estado, y todo lo demás lo hace en privado y ojalá le vaya bien. Diana, hubo todos sabemos lo que pasó con el último ministro de Economía, que nombraron a Massa, que tampoco es economista, es abogado, o no sé qué es en realidad. Y hubo una pausa en los mercados a ver qué sucedía con este nuevo cambio de gabinete. ¿Usted qué perspectivas ve de acá al fin del mandato de este gobierno? A ver, que el ministro de lo que sea no sea un expertísimo en ese tema, depende si conoce qué es lo que hay que hacer. Acá lo que hace más falta en el ministro de Economía hoy es justamente negociar con otras áreas, reducir los gastos. Así que ahí podrías poner un veterinario, da lo mismo. O sea, yo no veo por qué se enojan tanto con que no tenga los estudios en su momento, hace mucho tiempo, universitarios de ese tema. Claro. Porque hoy en Argentina lo que se necesita es algo que requiere muñeca política probablemente. Uh-huh. Las perspectivas que tenemos es que cuando vos decís, bueno, se contuvo un poco el dólar, etcétera, atención, que un poco puede ser por, bueno, las expectativas de medidas, y otro poco, no tampoco, es porque el Estado estuvo vendiendo parte de los pocos dólares que tenía. Entonces, bueno, no subió tanto. El asunto es si se hacen o se van a hacer, o por lo menos se van a anunciar medidas de fondo. Porque si no compraste una paz cambiaria, digamos, por ¿cuánto? ¿Un mes? ¿2 meses? No lo sé, obviamente, no lo sé. Pero si las razones de fondo por las cuales el dólar saltó siguen estando, y bueno, en algún momento a lo mejor vuelve a saltar. Pero lo que tenés que corregir son las razones de fondo, el problemón que tenemos. Y el problemón no es solo el déficit fiscal, es que a los exportadores, pobres exportadores, los estás castigando brutalmente. Y les pagás poco, los obligás a liquidarte las divisas antes de cobrar. Hay un montón de problemas. Fíjate que ahora una de las posibilidades que se dice que se va a anunciar en estos días, era $1 soja. Así que si vos trigo, maíz, girasol, vino, tabaco, lana, jorobate. A lo mejor al de soja le dan un cachito más. Entonces, pero a ver, muchachos, ¿pero cómo? Las reglas tienen que ser iguales para todos. Y las reglas tienen que ser buenas para todos, no como ahora que es un castigo para todos. Ahora, ¿cómo se explica que justamente un país que precisa dólares castiga a los exportadores? Bueno, porque el gobierno tiene una fricción para apoderarse de esos dólares, ¿no? Vos pensás que lo que en Uruguay, Brasil, Chile, cualquier país del mundo, te pagan $1, aquí ese dólar hay que entregárselo al Estado, y el Estado entrega a precios oficiales 130 pesos, y de eso deduce previamente las retenciones. Entonces el caso de las sojas es el más extremo, ¿eh? Ojo, no es el único, es el más extremo, que te dan alrededor de 90 pesos. Entonces, pues sí, pero ¿cómo? A los demás le dan 280, 300 y a mí me dan 90. Claro. Y hay otro error mayúsculo, un error de concepto muy grande de parte del gobierno y de parte de la gente, cuando dicen, está en el estilo bolsa la soja. Imagínate que vos tengas una zapatería, una pizzería, zapatillas, no sé, limpias vidrios, lo que sea, y que tengas que cobrar todo junto un solo día del año y después tenés que vivir los restantes 11 meses y 29 días. ¿Vos querés que te paguen toda la plata toda junta? ¿De qué vivís el resto del año en un país con esta inflación? Justamente la soja, el trigo, el maíz, en todas partes del mundo se acopian, en todas partes del mundo se van vendiendo de a poquito para distribuir, y porque no hay caminos y puertos que te la permitan llevar toda junta el mismo día a la misma hora. Estados Unidos, Canadá, Ucrania mismo, hoy en guerra, no tienen inflación, y sin embargo se guarda para ir vendiendo de a poquito. Está en la Biblia ir guardando el grano para las épocas más duras. Entonces, enojarte con el que pudo guardar algo y que además lo va a necesitar durante el resto del año es tan ridículo. Es como, lo llevo a otro tema, que se dice, no, Argentina tiene que aumentar el consumo. No, Argentina tiene que aumentar el ahorro.
Y para ahorrar tiene que ser, primero, que te valga la pena ahorrar, que no se te deteriore con la inflación. Y dos, que ganes más dinero. Hoy, ¿quién puede ahorrar en Argentina? Vas al supermercado y te querés desmayar, nadie puede ahorrar. Entonces, lo que importa en una economía es el ahorro, no el consumo. Claro. Diana, y han surgido, dentro de las últimas elecciones, esta nueva, la tercera fuerza, que se le puede llamar a los liberales, que han hecho una muy buena elección. La gente está empezando a entender la importancia del sector privado en la economía, porque los impuestos los paga el sector privado. En el sector privado cada vez se achica más de dónde puede recaudar el Estado, y eso pareciera como que es algo que culturalmente todavía estamos como inmaduros en la sociedad para entenderlo. ¿Qué tiene para decir con respecto a que la sociedad tiene que culturizarse más en todo lo que es esto de las ideas liberales? A ver, a nadie le gusta acabar impuestos, nunca en ningún país del mundo, jamás. Eso es obvio. Pero todos entendemos que algo hay que pagar si querés que los caminos estén hechos, si querés seguridad, si querés escuelas para los chicos. O sea, a ver, es obvio y evidente que algo hay que pagar de impuestos. Creo que lo que la sociedad tiene que entender es que hay un montón de cosas que el Estado las hace mal, que no le corresponden hacerlas, pero al mismo tiempo, pero la gente dice, no quiero pagar impuestos, pero quiero gratis tal cosa. Querés muy barata la energía, querés gratis el show de no sé quién, querés televisión por cable gratis en las villas. Entonces, a ver, muchachos, todo no se puede. Entonces, ¿lo querés de, llamémosle diente libre? Bueno, pero entonces no va a ser tan bueno. Entonces, es muy difícil. Hay temas que son de elevada complejidad de resolver, pero fáciles de explicar. Muy muy fácil de explicar. Algunas actividades que hace el Estado están en solo algunos lugares del país, pero los impuestos los pagamos todos. De Jujuy a Tierra del Fuego, todos pagamos el transporte barato en algún lugar, y no es solo Buenos Aires el que tiene transporte barato. Claro. Entonces, estas cosas son las que tenemos que darnos cuenta. Y el mensaje, si le querés la palabra liberal, yo obviamente soy bastante liberal, me encantan las ideas liberales, pero porque son ideas de sentido común. Yo tardé mucho en enterarme que las cosas que pensábamos y que hacíamos se llamaban liberales en otros países del mundo. Claro. Es simplemente sentido común, cada uno paga lo que hace, cada uno trabaja, cada uno se hace responsable, cada uno tiene que estudiar y ayudar al que no puede. Yo comparto mucho los conceptos de solidaridad, decir, bueno, si alguien no puede, y lo ayudamos. Pero no que necesariamente los que nos gusta trabajar, los que queremos trabajar, los que podemos trabajar, que tampoco somos tantos, estamos obligados a ayudar a los demás. Eso me parece un disparate. Claro. Hace poco, ha estado en los medios todas unas manifestaciones sobre unas declaraciones de una chica que contaba cómo vivía de los planes, ¿no? Y yo la escuché a usted, Diana, decir en un programa televisivo, con sentido común, la chica decía, ¿para qué voy a trabajar si a mí me dan plata igual sin trabajar? Y eso también es sentido común, ¿no? La no necesidad... Claro, sí. Esta chica era de una racionalidad extrema, absolutamente lógico. Dice, ¿para qué me voy a levantar temprano o esforzar o hacer lo que sea si gano lo mismo sin hacer nada? Pero viste que en una de las entrevistas ella misma dijo que hacía otras cosas y vendía otras cosas, obviamente en negro. ¿No? Entonces voy a decir, pero a ver, si alguien está vendiendo cosas en negro y no paga impuestos, ¿cómo pretende que con esos impuestos que casi no se recaudan, se puede ayudar al que lo necesita, al que realmente está en un problema? Pero mira, ojo que con los impuestos también pasan cosas raras. En estos días nos estamos enterando que para pagar mayores jubilaciones se va a pedir un anticipo del impuesto que se tendría que pagar en el año 2023. No, una locura. Entonces, el argumento de que hubo alguna gente que ganó mucho me parece una barbaridad. Porque entonces, ¿para qué me voy a gastar? ¿Para qué me voy a esforzar? Si gané mucho me lo quitan, entonces no hago nada. Pero bueno, supongamos que hubiera... el otro argumento de decir son pocos también es una barbaridad. Porque entonces podemos decir, hubo una manifestación, hubo nada más que 3 muertos, no importa. Es un disparate juzgar por la cantidad de gente que está afectada. Hubo una inundación y solamente 20 familias perdieron la casa. Es ridículo. Es ridículo plantearlo en cantidad de personas, de empresas que están afectadas. Pero ponele que se pudiera plantear en esos términos. La pregunta es, ¿y el año que viene qué? Si esta gente tiene que pagar hoy los impuestos que le tocarían el año que viene, ¿qué impuestos va a recaudar el año que viene?
Y si hoy esa plata la usás para los jubilados, el año que viene te vas a recaudar menos porque esta gente ya te lo pagó. ¿Con qué vas a pagar? ¿A los jubilados o cualquier otra cosa? Entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas, son un disparate. Es el cortoplacismo extremo que no prevé una cosa a largo plazo estratégica pensada, ¿no? Yo no te pido tanto como en largo plazo. En Argentina estoy bastante preocupada y por eso a la mañana vos, yo y a la tarde y a la noche todos estamos viendo cómo encontramos el agujero al mate. Pero, a ver, tiene que haber una lógica entre de dónde salen los recursos, a qué se dedican y cuándo se consiguen. Es el mismo caso que hablábamos de la soja o de exportar vino o lana. Si vos lo vendés todo junto el primer día, ¿qué pasa después? Si vos cobrás los impuestos todos juntos el primer día, además ni siquiera los de este año, sino los del año 2023, ¿qué pasa después? Ese tipo de cosas me parece que deberíamos ser mucho más cuidadosos en cómo se analizan, en cómo se piden. Todo el mundo quiere que los jubilados ganen más, perfecto. Pero vos has escuchado una sola palabra referida a la escuela para los chicos, una sola. Porque los chicos que hoy no están yendo a la escuela o que están aprendiendo poco, sí, en algún momento dejan de ser chicos, ¿no? 5, 10, 15 años dejan de ser chicos. Los chicos tienen que poder trabajar en algo. Y los chicos tienen que tener alguna esperanza, alguna expectativa. Esos chicos tienen que ser contratables o crear de alguna manera su propio sostén. Si hoy no los estás educando, ¿qué va a pasar dentro de un tiempo con esos chicos? Y esas cosas, vos escuchás a alguien hablar de eso, es infinitamente más importante. Por supuesto que nadie quiere pagar la luz cara, por supuesto que nadie quiere pagarle las medialunas a los funcionarios públicos de casa de presidencia de la nación. Pero es 100 veces más grave que los chicos no estén en la escuela o que lo que aprendan no sea útil. Eso hay que tener mucho cuidado. Hay alguna provincia en donde hace 4 años que casi no tienen clases. Entonces, pensemos en las perspectivas que tienen esos chicos y que ahí sí que vas a necesitar ayudarlos, porque no van a tener una opción. Ese es el tema que tenemos que estar hablando en Argentina. Diana Mondino ha sido muy amable, muchísimas gracias por estos minutos en Citas de Radio. Un beso a ustedes, chau. Adiós. Bueno, y así pasaba esta economista, abuela cordobesa de Argentina, como se define ella en su cuenta de Twitter, una mujer con una claridad que me encantó lo que dijo, que las ideas de sentido común, al final se dio cuenta que en otras partes del mundo se llamaban como ideas liberales.